Buenos días, hermanos. Ahí está. ¿Estamos contentos, hermanos? Primer día de la semana, ¿verdad? El pueblo de Dios, hermanos, se reúne cada primer día de la semana para alabar, glorificar su nombre. Y gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de venir en esta mañana con ese propósito, con ese pensamiento, ¿verdad? De ofrecerle lo mejor a Dios y esperando, hermanos, que la adoración que vamos a ofrecer hoy sea en espíritu y sea en verdad. La Escritura, hermanos, se habrá de abrir y será Dios, hermanos, que nos hable por medio de la Escritura y los consejos, hermanos, que se habrán de dar en esta mañana. Esperamos que vayan atesorados en nuestro corazón y ponerla en nuestra vida diaria, trabajar en nuestra vida espiritual, para así, hermanos, ser mejores hijos de Dios cada día. Que nuestra vida, hermanos, sea mejor, que nuestra adoración siempre vaya creciendo, siempre vaya mejorando. Esperamos, hermanos, crecer en conocimiento, en número, en amor, en unidad, en muchas cosas, hermanos, que hace falta todavía seguir creciendo más y más. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes, qué bueno que están con nosotros. Los que nos están mirando por las redes sociales, también bienvenidos. Dios les bendiga una vez más. Pensé en hacer una clase nueva, hermanos, pero no terminé ni el punto número 1 la última vez que estuve entre ustedes, tratando la clase que vimos ya hace 2 domingos para atrás. ¿Quién recuerda la clase que iniciamos? Me decía un hermano, no batalles, hermano, da la clase que diste hace un mes. Los hermanos ni se acuerdan de seguro. Y no, a mí me gusta siempre hacer algo diferente, algo nuevo. Pero es cierto, esto es cierto. Tratamos un tema en la mañana y para la tarde se nos olvida hasta los puntos, ¿verdad? Esto es cierto. En tiempos difíciles, ahí vamos. Bueno, esto ya cuando entramos al tema, ¿verdad? La firmeza del cristiano en tiempos difíciles. Eso ya cuando ahorita vamos a entrar. La firmeza del cristiano, hermanos, en tiempos difíciles. El apóstol Pablo, hermanos, le da una serie de consejos a Timoteo en su segunda carta, bueno, desde la primera, ¿verdad? Pero en la segunda carta, que basado en nuestro estudio, capítulo 1, versículo del 3 al 8, ahí nos damos cuenta que Pablo le da una serie de consejos a Timoteo muy buenos. Timoteo, hermanos, era un joven que iniciaba su vida espiritual, un joven, hermanos, el cual tenía un largo camino por recorrer, en el cual vendrían obstáculos, en el cual se le habrían de presentar desafíos, tiempos difíciles. Y Pablo dice, yo ruego por ti. Aunque esa fe que no es fingida, esa fe que hay en ti, yo ruego para que no falte. La aprendiste de tu abuela y de tu madre. Te supieron muy bien inculcar el camino del Señor, la fe en el Señor. Y le comienza a dar consejos a Timoteo. Y quisiera dar un breve repaso, hermanos, solamente lo que vimos para llegar a donde nos quedamos. Decíamos, hermanos, que el cristiano va a enfrentar también, hermanos, tiempos difíciles, tiempos de prueba. Y la pregunta era, ¿qué debemos hacer para mostrar esa firmeza en tiempos difíciles? ¿En qué se basa nuestra firmeza? Bueno, como punto número 1, hermanos, notamos o decíamos que nuestra firmeza se basa en guardar la fe. Desde el verso 3 al verso 5, Pablo se acordaba de esa fe de Timoteo y oraba para que esa fe no menguara. Oraba, hermanos, para que Timoteo mostrara esa fe siempre, especialmente en tiempos difíciles. Y la fe, hermanos, decíamos que era un ingrediente sumamente importante en la vida de cada cristiano. Porque la manera, hermanos, en cómo nosotros nos podemos dar cuenta si tenemos fe, es realmente cuando somos probados. Dios, hermanos, probará a sus hijos. Dios probará a su gente. Dios probará a su pueblo. Y dijimos que no nos íbamos a meter mucho ahí, solamente íbamos a ver algunos ejemplos. ¿Recuerdan? Vimos el ejemplo de Abraham. Nos fuimos desde tiempos muy antiguos
Hay muchos personajes en la Biblia, hermanos. Usted puede leer Hebreos 11. Ahí están todos los héroes de la fe. Aquellos hombres, hermanos, que mostraron una fe firme y que estaban dispuestos a dar su vida y nunca negar al Señor, nunca negar su fe. Y hablámonos un poquito de Abraham. Cómo fue Abraham probado, aquel hombre, hermanos, de Dios, aquel hombre temeroso de Dios, fue probado de una manera muy difícil, muy difícil. Y este hombre, hermanos, pasó la prueba. Abraham es el padre de la fe. Así se le reconoce, hermanos, hasta el día de hoy. Y así será. Abraham, hermanos, fue probado de una manera muy difícil, muy, muy difícil. Estuvimos hablando un poquito de él, cómo Dios le dice, después de darle algunas instrucciones, después va y lo prueba pidiéndole a su hijo. Y no se lo negó. Abraham va al lugar que Dios le dijo y ahí estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Más adelante, hermanos, el segundo ejemplo que estábamos hablando era, y que ahí nos quedamos, de los amigos de Daniel. Aquellos hombres, hermanos, que fueron deportados de Judea a Babilonia, son probados también. Y estos hombres, hermanos, eran hombres temerosos de Dios. Estos hombres, hermanos, eran hombres que realmente amaban a Dios, respetaban al Señor, y no importaba en qué lugar estuvieran, ellos iban muy bien instruidos en el Dios del Señor. Nabucodonosor levanta una estatua y va a pedir que todos se inclinen ante ella. Sin embargo, ellos dijeron que no lo harían. ¿Recuerdan? Entonces, vienen aquellos hombres y le dicen, los hombres que trajiste de Judá, no te hacen caso. Y dicen que no se van a inclinar en tu estatua. Los manda a traer. ¿Es cierto que ustedes no? No, pues no. Bueno, mira, hay un horno de fuego, lo cual si no obedecen, serán echados ahí. ¿Y qué Dios podrá librarles de mi mano? Este fue el error, hermanos. Y el error vamos a ver más reyes, errores que cometieron al sentirse más grandes que Dios. Bueno, los hombres dijeron, pues el Dios del cielo al cual servimos nos va a librar de tu mano. Y si no, de todas maneras no lo vamos a hacer. De todas maneras. Estos hombres son echados en el horno de fuego. Pero para esto, hermanos, para que no hubiera fallas, Nabucodonosor mandó calentar 7 veces más el horno de lo normal. Y se lee fácil, otra vez. Pero hermanos, un horno que está encendido normalmente es caliente. Ni siquiera nos podemos arrimar. Lo mandó calentar 7 veces más. Y fue tanto, hermanos, que aquellos hombres que amarraron a los amigos de Daniel para echarlos en el horno, las llamas los alcanzaron, ¿verdad? Y los consumieron. Así era de fuerte la lumbre, el calor. Sin embargo, estos hombres, hermanos, no tuvieron ningún problema con entrar. Estaban sueltos. Nabucodonosor dice, no echamos 3. ¿Por qué miro 4? Bueno, ahí estaba el poder de Dios, ¿verdad? El ángel del Señor estaba con ellos, protegiéndoles siempre, cumpliendo la palabra de que Dios está con su pueblo. Dios cuida a su pueblo. Siempre y cuando, hermanos, tengamos la fe, tengamos la confianza en que Dios está con nosotros. No se ve, no se ve. Parece que estamos solos en el problema. Parece que estamos solos en la adversidad. Parece que estamos solos, hermanos, en la enfermedad. Pero Dios está con nosotros. Eso nunca se nos debe de olvidar. Y la fe, hermanos, y la certeza con la cual oramos a Dios debe ser con certeza, más bien, con seguridad, con confianza, porque estamos orándole, hermanos, al Dios verdadero. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto también. Solamente quiero llegar, hermanos, a donde nos quedamos. Ellos salieron victoriosos, hermanos, porque mostraron, hermanos, una fe firme, una fe viva en tiempos difíciles. Su firmeza estaba basada en esa fe. Cuando ellos salen victoriosos, hermanos, del horno, cuando salen, y aquel hombre se queda admirado por lo que vio, Satanás no se quedó contento. Satanás no se queda contento, hermanos, cuando nuestra fe está firme en el Señor y cuando salemos de aquella adversidad y nos pegamos más al Señor, cuando le servimos más, cuando nuestra entrega, hermanos,
es mejor a Dios, Satanás no le gusta esto y no va a descansar. No crea que lo va a dejar, o sea, va a seguir insistiendo. Se habrá de alejar por un tiempo, pero regresará. Regresará. Satanás, hermanos, tratará de estorbar siempre. Siempre tratará de estorbar, porque la meta de él, hermanos, es que el menos número posible que llegue al cielo, para él será mejor. Y le va a estorbar al cristiano. Aquel que ha obedecido al Evangelio, aquel que ha pasado de muerte a vida, le va a estorbar y va a trabajar en él para hacerlo caer. No pudo con los amigos de Daniel, pues va a venir con Daniel mismo. Va a venir con Daniel mismo. Estos hombres, hermanos, después de que mostraron esa fe ante miles de personas, ante el mismo rey, el rey los reconoció, los puso en lugares importantes en el reino, les dio poder. Así lo hizo con Daniel también. Los llegó a poner en un buen puesto porque eran hombres que adoraban a un Dios vivo, un Dios que mostraba su poder ante la mirada de muchas personas. ¿Quién podría, hermanos, salvarles del horno de fuego? Les digo que se lee fácil, pero no era fácil. Esto no se miraba, esto no era normal. ¿Qué Dios, dijo Nabucodonosor, puede librar? Bueno, ellos adoran a un Dios vivo, un Dios verdadero. ¿Se acuerdan? Y entonces ruega a todos que respeten y teman al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los gobernadores, hermanos, y los sátrapas se dan cuenta que Daniel iba a estar puesto en el mejor puesto del reino, porque después de que muere Nabucodonosor, viene Belsasar, ¿recuerdan? Y aún después de Belsasar viene Darío. Darío, hermanos, lo va a poner en un lugar importante en el reino. Esto no le va a parecer a ellos. Entonces van a buscar la manera, por eso les digo, Satanás, hermanos, va a estorbar siempre. Pero la firmeza del cristiano, su fe debe estar siempre, hermanos, puesta y rogarle a Dios todos los días que nuestra fe no mengue, que nuestra fe crezca todos los días de nuestra vida. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer caer a Daniel? Sus amigos tienen una convicción firme. Ahora vamos con Daniel. ¿Cómo le vamos a hacer? Y encontraron la falla de Daniel. Vamos a hacer un edicto y vamos a decirle al rey que lo firme. Que por 30 días nadie puede hacer ninguna petición a ningún Dios sin que sea autorizado por él. Y van con el rey, hermanos, y le dicen, mira, ¿qué te parece esto? Hermanos, y todo rey, el hombre, hermanos, no se sacia. El hombre no llena. Le faltaba poder, le faltaba respeto, le faltaba dinero, no. Era un hombre poderoso y tenía poder. ¿Para qué firmar un edicto que dijera que nadie podía hacer ninguna petición a ningún Dios sin que se fuera autoridad de él? Sin embargo, lo firma. La vanagloria, el querer tener más poder, el querer sentirse grande, hermanos, firma el edicto. ¿Y saben cuál era el error de Daniel? Oraba 3 veces al día. Abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y caía de rodillas ante su padre y le rogaba. Oraba, estaba en plena comunicación con Dios. Este era el error de él. Aquí lo vamos a torcer. Y van con el rey. ¿Has firmado este edicto? Pues hay un joven que lo pusiste en lo alto del poder y no te respeta. ¿Pero cómo? Sí. Y se da cuenta que es Daniel. Hermano, le pesó. Al rey Darío le pesó. Léalo conmigo, vaya conmigo a Daniel. Capítulo 6. Versículo 13 al versículo 16. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Acuérdate, no te puedes echar para atrás. Eres el rey y firmaste. Acuérdate, no puede ser abrogado. Cumpla su palabra. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío sabía, hermanos, que Daniel servía a un Dios vivo. Se lo está diciendo: a quien tú continuamente sirves. ¿Se le olvidó? ¿Cómo voy a firmar yo un edicto cuando yo sé que tengo un hombre de Dios? Cuando yo sé que tengo un hombre, hermanos, que teme a Dios y que Dios responde ante la vista de todo el pueblo. ¿Cómo voy a firmar yo un edicto? ¿Cómo le voy a impedir yo a este hombre su petición? Él lo sabía. Aquí lo está escribiendo. El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cómo se le olvidó? Por eso les digo, hermanos, el querer tener más poder le cegó. Se le olvidó que había un Dios que nuevamente lo iba a poner en su lugar. Que nuevamente, hermanos, iba a mostrar su poder. Y así fue. Daniel dijo: yo lo voy a seguir haciendo. Daniel, cuando se da cuenta del edicto que firmó el rey, llegó la hora de orar y fue y abrió las ventanas y oró. Y en la mediodía lo hizo nuevo y en la tarde otra vez. No cambió su convicción. Este es un simple papel, es un simple edicto de hombres. Mi convicción es mucho más alta. Mi fe es mucho más allá de lo que estas gentes están diciendo. Yo sirvo a un Dios verdadero, a un Dios vivo, y seguiré orando a Dios. Hermanos, no les quedó otra. Lo echan en el foso de los leones. Pensaron los gobernantes, los sátrapas, que con eso habían acabado con Daniel. Le tenían envidia, porque este joven ya estaba creciendo, se estaban poniendo en puestos muy importantes dentro del reino. No les convenía. Satanás está trabajando, por eso les vuelvo a repetir, está trabajando. Verso 17 al 23. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Pues cómo no, ¿verdad? Quería mucho a Daniel este hombre, hermanos. Lo quería mucho, le pesaba. Va y lo echa en el foso de los leones por orar a su Dios. ¿Qué mal estaba haciendo Daniel? ¿En qué le afectaba al rey? Por eso le pesaba. Voy a quitarle la vida a este hombre por una buena razón. Está orando al Dios vivo. Nos lo mostró ya, lo vimos el poder. Por eso le pesaba, se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente. Mira lo que está reconociendo Darío, hermanos. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Como que había una duda en él, ¿verdad? Mira la pregunta que le hizo. A ese Dios a quien tú clamas 3 veces diarias o más, ¿te ha podido librar, Daniel? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no
yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Esta es fe, hermanos. Esta es fe. ¿Qué va a pasar el día que a nosotros nos digan, los vamos a echar en un horno de fuego? Si no te inclinas ante esta estatua, vamos a caer de rodillas inmediatamente. Inmediatamente. No, pues, ¿qué me cuesta? Es mi vida. Si le sigues orando a tu Dios, te vamos a echar en un foso de los leones. No, pues dejo de orar. Es más, lo voy a hacer en la madrugada, que nadie me vea. Así, ni dejo de comunicarme con el Señor y mi vida no corre peligro. Daniel fue y abrió las ventanas otra vez. Y lo hizo delante de todos. Esto es fe, hermanos. Esto es fe. Hay un caso más. Hay muchos hermanos. Tenemos el caso de Abraham, que salió victorioso. Los amigos de Daniel, juntamente con Daniel, que salieron victoriosos, gracias a Dios por ello. Pero hay un caso más. Estos eran hombres de Dios, hermanos. Pero mire hasta dónde llega la fe. Aún cuando no es gente de Dios. Hay gente, hermanos, que tiene fe en Dios y que no es gente de Dios. ¿A qué me refiero? Hay personas en el mundo, hermanos, que tienen más fe que nosotros. ¿Sabían eso? Hay gente en el mundo, así lo dije bien, que tiene más fe que nosotros. Eso no quiere decir que estén bien, ¿verdad? Pues se presenta un caso. Está en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Versículos del 21 al 28. Póngale atención, hermanos, a la escritura para que pueda entender a qué me estoy refiriendo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, región de gentiles, hermanos. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Muy raro en el Señor. Algo raro, ¿eh? Viene aquella mujer suplicando misericordia. Tiene a su hija gravemente atormentada. Y por un demonio. Algo horrible, hermanos. Algo feo. Había personas poseídas que se echaban en la lumbre, hermanos. Imagínense el dolor para el padre o para la madre ver eso. Quemados. Se agredían a sí mismos. Gravemente atormentada. Jesús no le respondió palabra. Qué duro, ¿eh? Cuando sabes que estás yendo con la persona indicada y que tú tienes fe en que Él te la puede sanar, te ignora. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aléjate de aquí. Yo he sido enviado desde el cielo, sí, pero vengo al pueblo de Dios, a la nación de Israel, esa nación rebelde, esa nación, hermanos, contradictora, esa nación, hermanos, a la cual Dios amaba, esa nación, hermanos, que dejó a Dios en repetidas ocasiones. Dios venía buscando a su pueblo nuevamente, Israel. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aléjate. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Qué ofensa. Qué ofensa para esta mujer. ¿Quieres que le quite el pan a mis hijos y echárselo a los perrillos? Una ofensa grande, hermanos. Es el Señor quien está hablando aquí. Es Cristo. Ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando esta mujer, hermanos, dice esto, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué le dijo? ¿Cómo? Cuán grande es tu fe. Les sorprendió hasta mismo Señor. Cuán grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí, hermanos, hay bastante que aprender. Escárbenle tantito, llévenselo de tarea a su casa. Sale la mujer de su casa, ha escuchado que hay un hombre de Dios, que tiene poder, que anda sanando por todas partes, que le da la vista a los ciegos, que hace andar paralíticos, que le ha dado de comer a más de 5,000 personas con muy poquito de alimento. Ha escuchado, hermanos, del poder que tiene. Sabe que se trata de alguien que viene de Dios. Si yo fuera y lo encontrara y platicara con él tiene el poder para sanar a mi hija. Es él, no es nadie más. Y va con Cristo y Cristo la ignora. Hermanos, Cristo venía con un propósito, no es que la estuviera ignorando. Quizá le dolía en su corazón no poderle ayudar en ese momento, porque él venía cumpliendo la voluntad de su Padre primero. Por eso Juan 1:10 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿A quiénes? A los judíos. Pero los que le recibieron, a los gentiles, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Así era, hermanos. Pero todavía no era el momento. Todavía no. Pero le ganó la fe. Oh mujer, cuán grande es tu fe. Hágase como quieras. No necesitó ni ir a verla. No necesitó tocarla. Hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se acuerdan de la mujer, hermanos, que padecía por años de flujo de sangre? ¿Qué decía esta mujer? Si tan solo tocara el manto del Señor, así era su fe de grande, si tan solo la tocara, con eso sería sanada yo. El Señor iba en aquella multitud, hermanos, ¿se acuerdan? Lo apretaba la gente. ¿Cuándo iba a alcanzar a siquiera tocarlo? Pues lo alcanzó. Lo alcanzó. Y cuando lo alcanza, hermanos, hay bastante que aprender aquí también. Tiempo nos faltaría para entender perfectamente lo que quiere decir aquí. Cuando alcanza el manto del Señor, Cristo dice, ¿quién me tocó? Señor, ¿no estás viendo? Te vamos presionando. Dijo, no, alguien me tocó de una manera especial. Con fe salió poder de mí. Y aquella mujer fue sanada de su enfermedad desde esa hora. Muchos venían, hermanos, muchos venían pidiéndole al Señor que fueran sanados sus hijos, sus hijas, y el Señor les decía, ve, tu hija ha sanado. No necesitaba verla, no necesitaba tocarlas. Bueno, el Señor tenía poder, hermanos, para sanar aún sin ver. No importa si estaba 2 o 3 horas de camino, no importaba eso. Con la voz del Señor, con la palabra del Señor bastaba. Esta mujer lo sabía. Si yo llegara ante el Señor y le pidiera mi petición, el Señor me la concedería. Y no se rindió. Insistió, insistió, insistió. Y Cristo dijo, cuán grande es tu fe. Se conformaba con una migaja.
Bueno, con esto, hermanos, terminamos el punto. Hay mucho más que hablar aquí. Tiempo nos faltaría. Nos podríamos ir todo el día hablando de hombres que mostraron fe. Pero solamente quise mostrar estos 3 ejemplos para pasar al punto número 2. ¿En qué se basa, hermanos, la firmeza del cristiano en tiempos difíciles, en tiempos de prueba? Número 1, se basa en guardar la fe. Número 2, se basa en la oración. La firmeza, hermanos, del cristiano en tiempos difíciles se basa en la oración. Ahí está nuestra firmeza, hermanos. Ahí está, en la oración. En ese diálogo, hermanos, que tenemos con Dios. Esa vez, hermanos, o cada vez que caemos de rodillas y le rogamos al Padre el problema por el cual estamos pasando, ahí está nuestra firmeza. Porque luego vemos, hermanos, la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, en esta congregación se ha visto la mano de Dios operando, contestando a las oraciones? ¿Cuántas veces? Muchas. Yo no sé, hermanos, por qué situación estemos pasando, por qué problema, por qué enfermedad, por qué dificultad. Yo no sé cuál sea el desafío que está presentando. Pónganlo en las manos de Dios. Ore a Dios. Acostumbramos en esta congregación, hermanos, en los anuncios, pedir peticiones. Y comienza la iglesia a pedir peticiones por mi sobrino, por mi tío, por mi mamá, por mi hermano, por mi hijo. Empieza para que Dios, hermanos, escuche las oraciones de la iglesia y conteste las oraciones. Y ha pasado. Ha pasado, porque después dicen los hermanos, gracias a Dios mi oración fue contestada. Gracias a Dios ya está sanado mi hijo. Gracias a Dios mi hija ya consiguió lo que necesitaba. Gracias a Dios porque Dios escucha, hermanos, las oraciones del justo. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Hasta dónde abarcan esas palabras? No sé. Pero si pueden mucho, el Señor está diciendo que pueden mucho. Yo no. Así que para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Y Dios espera, hermanos, que cada cristiano, no solamente 3 veces al día, sino continuamente esté en oración con Él. Tesalonicenses, la primera carta en el capítulo 5 y verso 8 dice, orar sin cesar. Todo el tiempo. Y Pablo, hermanos, era un hombre de oración. Cuando le escribe esta carta a Timoteo, pues Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Día y noche oro por ti. Este era un hombre de oración. Día y noche, Timoteo, ruego por ti y por la iglesia en general. Nosotros oramos día y noche. A veces se nos olvida orar cuando nos levantamos. ¿O no? Todos oramos al despertarnos. Todos le damos gracias a Dios por un día más, porque nos permitió ver la luz de un día nuevo, de un nuevo día. Y yo espero que sí. Yo espero que sí. Que estemos agradecidos con el Señor. A la hora de comer, gracias por los alimentos, en donde estemos. Al acostarnos, gracias por el día de hoy. Permita que descansemos esta noche. Y si tú permites que veamos la luz de un día más, será gracias a tu poder, gracias a tu misericordia, y esperamos servirte. Y lo que hagamos durante el día, que sea de tu agrado. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Hermanos, pero cuando viene la adversidad, cuando viene el tiempo difícil, nos acordamos de Dios. No cuando nos levantamos en la mañana, porque todo estaba bien. Cuando me acaban de decir que mi hijo chocó y que la ambulancia lo llevó al hospital, caemos de rodillas en ese rato pidiéndole al Señor. Nos acordamos, ¿verdad? Que hay un Dios que tiene el poder para librarnos de cualquier adversidad y no que esté mal. No, claro que sí. Infórmeselo a la iglesia para que la iglesia junta estemos orando en favor de usted. Pero a Dios se le ora siempre, hermanos.
cuando necesitamos y cuando no necesitamos. Debemos estar en constante oración. Ahí está, hermanos, nuestra firmeza. ¿Qué va a pasar el día, hermanos, que vayamos al doctor? Y Dios quiere que nunca pase esto. Y que seamos diagnosticados con una enfermedad terminal. Y que el doctor nos diga, no se puede hacer nada. Y te queda un mes de vida. Junta a la familia, despídete, pasa tus mejores últimos momentos con ellos, porque tu tiempo se va a llegar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vamos a mostrar una fe firme en el Señor? ¿Vamos a seguir igual? ¿O nuestra fe va a menguar? ¿Nos vamos a desanimar? ¿Qué va a pasar? Hermanos, la iglesia debe estar en constante oración siempre. La iglesia del primer siglo no fue la excepción. La iglesia, hermanos, del primer siglo, cuando la iglesia nace, cuando ese reino establecido, profetizado también por Daniel, capítulo 2 y verso 44, cuando ese reino, hermanos, es establecido en la tierra, comienzan con problemas. Se les viene la dificultad. Tanto que predicar la palabra del Señor, hermanos, era un obstáculo, era un peligro. Ahorita en nuestros tiempos no, al menos en nuestros lugares. Podemos salir a evangelizar y predicar y no hay problema. Pero en otros lugares del mundo sí. Ahorita, en aquel tiempo, hermanos, con mayor razón. Satanás estaba trabajando arduamente en eso, que no se extendiera el evangelio. ¿Y sabe qué pasó? Quienes andan enfrente, quienes andan evangelizando, son los que la llevan y vienen a aprender a Pedro. En Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, versos del 1 al 5. Dele lectura, hermanos. Hechos 12, verso del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que éste había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gracias, hermano. Póngale atención a la escritura, hermanos, por favor. Póngale mucha atención. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál era el mal que la iglesia estaba haciendo? Que necesitaba maltratárseles, golpearles, azotarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque predicaban. Ese era el mal que andaban haciendo. Por eso hay que maltratarlos. Y no solo eso. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. También lo mató. Por lo mismo. Y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pues por aquí nos vamos. ¿Les gustó que matara a Jacobo? Déjame ir por Pedro porque ese también anda predicando y anda fuerte. Déjame detenerlo, les va a dar más gusto. Y yo voy a crecer ante el pueblo. Me va a mirar mejor. Por eso les digo, el querer tener poder, el querer sentirse más que Dios. Qué error cometieron estas gentes, ¿eh? Qué error. Al ver que le gustó, va y prende a Pedro también. Pedro andaba predicando. Tráiganselo también. Este también es fuerte en eso. Trae una movilización tremenda. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen
y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua con el mismo propósito, para que no se me vaya a ir quiero 4 grupos que cuiden a este hombre. Porque si a Jacobo les pareció, este hombre les va a gustar más, porque este anda más. Quiero 4, asegúremelo bien. Se atravesó la fiesta de los panes, pero pasando, lo voy a sacar. Y le va a pasar igual. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, la diferencia, hermanos, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, hermanos, oraba por él. Por eso les digo, hermanos, la firmeza del cristiano en tiempos difíciles se basa en la oración. Ahí está. No miramos a Dios, a menos con ojos espirituales, ¿verdad? Y estamos convencidos de que nos escucha y que servimos a un Dios vivo. Y que mi oración no va en balde. Mi oración, hermanos, llega hasta la misma presencia del Señor y le escucha. La oración, hermanos, que la iglesia estaba haciendo por Pedro, llegó hasta la misma presencia del Señor. Y Dios escuchó, hermanos, los ruegos de la iglesia, que la iglesia estaba haciendo por Pedro. Versículos 6 al 19. ¿Alguien le quiere la lectura? Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y ata con las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, llegó su nombre a la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¿es su ángel? Mas Pedro persistía en llamar, y cuando le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: acerca de esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Gracias, hermano. La iglesia está haciendo oración por Pedro y el ángel va y despierta a Pedro. Estaba dormido con 2 soldados, muy seguro el hombre. Herodes dijo: no, hombre, ¿cuándo se me va de aquí? Bueno, para Dios no es nada imposible, ¿verdad? Eso era algo muy... Le despierta y las cadenas se le caen de las manos. Ni siquiera trató de quitárselas, se le cayeron de las manos. La puerta de hierro se abrió sola. Iban caminando y se les iban abriendo las puertas. Así libró, hermanos, Dios a Pedro en esa ocasión. De esa manera. Lo importante aquí, hermanos, es que aun cuando estamos en plena oración, aun cuando estamos orando a Dios, hermanos, como que todavía pensamos y que hay alguna duda en que Dios no nos escucha. Pedro va y les toca la puerta, ¿verdad? Y Rode, cuando escucha la voz, ni le abrió.
Dicen, Pedro está allá afuera. Estás loca. Están orando por él para que Dios le libre. Y Dios está obedeciendo, está atendiendo la oración. ¿Cómo es posible que le esté diciendo, estás loca? No creo yo que... ¿Ven hasta dónde podemos dudar del poder de Dios? Aún como iglesia. Hermanos, nunca dudemos del poder de Dios. Nunca. Dios escucha a su pueblo, escucha a sus hijos y responde. Siempre responde. A veces responde sí, a veces responde no. Pero siempre responde. Por eso debemos respetar la voluntad del Señor. Cual sea. Y ahorita lo vamos a ver. Cual sea, se tiene que respetar. Pero siempre responde. Siempre. Luego, verso 18, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Cómo se salió? ¿Qué pasó con él? Esto, hermanos, turbaba a Herodes. ¿Qué pasó con él? Pregunta, ¿era la primera vez que Pedro era encarcelado? ¿O ya había sido encarcelado antes? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ya había sido encarcelado antes. ¿Y qué había pasado con este mismo Pedro? ¿Recuerdan? Hechos capítulo 5. Versículo 17 al 24. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, invocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Nuevamente la duda. ¿Qué pasó con Pedro? ¿En qué va a parar todo esto? Todo está cerrado, todo está asegurado, los hombres están parados ahí en la puerta. ¿Cómo que no hay nadie adentro? Hermanos, estos hombres vieron el poder de Dios. Los soldados lo vieron. El poder de la oración, ¿verdad? La iglesia siempre está orando por su pueblo y Dios escucha a su pueblo y va a intervenir. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. La historia sigue, usted la puede leer. Ellos andaban predicando, hermanos. Era todo lo que andaban haciendo. Por eso los trajeron sin violencia, porque si los maltratamos, nos pueden apedrear. Porque lo que estaban haciendo era algo injusto. Algo les sorprendía, hermanos. Pero cuando el pueblo de Dios, cuando el cristiano, hermanos, confía plenamente en el Señor, Dios le va a sacar victorioso una y otra vez. Y en esta segunda ocasión, Pedro nuevamente es encarcelado, custodiado, porque la primera vez se me fue, esta vez no. Ahora 4 grupos. Si aquella vez tenía nomás 2 guardas afuera, ahora quiero 4 con él y que duerman 2 con él. Más seguro. Pues como quiera, se salió. Para Dios no es nada imposible. Nada. Podía haberle puesto todas las piedras y todas las cadenas que quisiera. Cuando la voluntad del Señor, hermanos, es que va a salir, va a salir. Simple. No hay mucho que expulgarle, no hay mucho que discutir.
¿en qué pararía aquello? La primera vez se salió y esta vez le doblo la seguridad y se sale otra vez. Mismo Pedro. Esto le sorprendía a este hombre. ¿Qué pasaría con este hombre? ¿Quién le libraría? Y el hombre, hermanos, llega a pensar, ¿sobornaron a los guardias? ¿No hay otra? Los mandó matar. Los hombres, pues no. Lo mismo hicieron, ¿verdad? Cuando quisieron custodiar la tumba de Cristo. ¿Recuerdan? El ángel va, remueve la piedra, Cristo sale victorioso nuevamente. Y los guardias van y dan el informe y dicen, pues el cuerpo del Señor no está. No, a ustedes les pagaron y también les costó la vida. Hermanos, cuando realmente se ciega el hombre y no quiere ver el poder de Dios, no va a haber ya poder alguno que les haga cambiar. Pero nosotros, los que sí hemos obedecido y confiamos en el Señor, no importa también por qué tiempo difícil estemos pasando, nuestra firmeza se basa en la fe y en la oración a Dios. Es mi deseo, hermanos, y mi oración, que nuestra convicción, hermanos, no cambie hacia Dios. Vendrán tiempos difíciles, vivimos tiempos difíciles y se vendrán peores. Los tiempos no están cambiando para bien, están cambiando para peor. Vendrán tiempos difíciles y no tarda mucho ya. Ya los estamos viviendo. Hermanos, acuérdense, nuestra firmeza en Dios está en la oración, está en la fe. Y esa nunca debe menguar. Hermano. En el temor a Dios, claro. En el respeto a Dios. Exacto. Hermanos, no solo en tiempos difíciles debemos de caer de rodillas ante Dios, sino en todo momento. En todo momento, hermanos. Daniel oraba, hermanos, 3 veces al día, sin dificultades. Pero cuando se le vienen los tiempos difíciles, Daniel, hermanos, mostró nuevamente esa firmeza, no cambió. Y Dios, hermanos, siempre contesta las oraciones. A veces contesta un sí, a veces contesta un no, pero siempre contesta. Siempre. Cuando Cristo va a la cruz, esa misma noche, hermanos, esa misma noche, antes de ser entregado, va a su Padre. ¿A qué fue? A orar. Cristo fue un hombre de oración. Va a su Padre, al único que le puede librar. Al único, no hay otro. Va y le ruega, va al Getsemaní, un lugar preferido del Señor para orar. Y cae de rodillas ante su Padre y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No hubo respuesta? Va por segunda vez y dice la Escritura, hermanos, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Está derramando su espíritu, le está depositando a Dios su vida, su destino. Y nuevamente, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y va por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y la respuesta del Señor fue, así está establecido. Ve a la cruz. Ahí cargaré el pecado de toda la humanidad. Y Cristo, hermanos, se levanta, entiende la respuesta de Dios y dice, vamos, se acerca el que me entrega. Enfrentó, hermanos, la voluntad de Dios con gusto. Y Dios le sacó victorioso. Al tercer día, Jesucristo resucita. Se levanta de entre los muertos venciendo la muerte y se sienta a la diestra del Padre. El Hijo de Dios. No importa, hermanos, por qué situación estemos pasando. No importa por qué adversidad. Usted la conoce. Confíe plenamente en el Señor. La firmeza del cristiano, hermanos, la firmeza del cristiano se basa en guardar la fe y estar en pleno contacto con Dios en la oración. Hay 2 puntos, hermanos, más por tratar. Si Dios permite,